Bienvenidos, esto es Observatorio Cultural. Vamos a hablar esta tarde de el arte y la ciencia, el diálogo en donde se encuentran esos dos campos de pensamiento que por alguna que interfiere entre arte y ciencia nos marca una frontera disciplinar. Y no siempre fue así. Y en esta ocasión vamos a considerar por qué el arte y la ciencia deben de estar en un diálogo o cómo se rompió el diálogo entre ellas. Me acompañan Gabriela Guzik, directora del Universum, bienvenida. Muchas gracias, Anel. Pepe Gordon, un conocidísimo divulgador de la ciencia, escritor y un participante fundamental para el evento que nos ocupa esta tarde platicar, que es el ALEF. Y Gabriela Frías, que desde Ciencias Nucleares nos tiene también muchísima información a propósito de hablar de esto que es el encuentro de arte y ciencia. ¿Por qué no empezamos contigo, Gaby? Si nos platicas un poco, ¿por qué hablar de un encuentro y marcar estas dos disciplinas por una I? Ciencia y arte. ¿Por qué? Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Y bueno, este es un tema que a mí me ha interesado mucho desde hace mucho tiempo. En el Renacimiento, las disciplinas estaban unidas, los pensadores eran lo mismo, escritores, filósofos, inventores. Podemos pensar, por ejemplo, en Leonardo da Vinci o en grandes magos como John Dee, que tenían varias disciplinas en sus manos y que iban de un lado a otro. Esto con el tiempo, en el siglo XVII, con la revolución científica, después la revolución industrial en el XVIII y en el XIX, bueno, se empezó a perder, se habló de una especialización del conocimiento, la ciencia sobre todo era muy celosa como de un campo muy restringido y por otro lado pues también las artes, la literatura, etcétera, tomaron sus caminos separados. En 1959 un conocido filósofo que se conoce como C.P. Snow era un filósofo inglés, escritor, también literato, que decía que a él en ese momento le parecía que era un absurdo que las disciplinas estuvieran separadas, que por un lado estuviera la ciencia y los científicos, por otro lado el arte, la literatura, y que los miembros de estas disciplinas no interactuaran. En la segunda mitad del siglo XX y sobre todo a principios del siglo XXI, hemos regresado a la transdisciplina, a los diálogos entre diferentes disciplinas. ¿Y por qué? Porque los pensadores, los filósofos, los científicos, los literatos, todos se dieron cuenta de que especializarse tanto podía darles una visión muy limitada del universo. De hecho, gente como el director del C3, Alejandro Frank, en Ciencias de la Complejidad, ha hablado de un pensamiento complejo, con muchas áreas en las que un problema se puede ver desde muchas disciplinas. La intención del evento que nos ocupa esta vez es llevar a cabo uno de estos diálogos transdisciplinarios entre artistas, científicos, literatos, gente de muchas disciplinas, que hablen sobre un tema en común, que sea de interés para todos, para abrir nuevas ventanas de imaginación y conocimiento. Claro, y estos encuentros transdisciplinares, como bien lo dices, es tan absurdo de pronto que sería imposible que en un museo como el Universum estuviera ausente el tema del arte, porque de todas formas lo está en la propia naturaleza, así como en un museo de arte y en cualquier disciplina artística, pues el cine, lo platicábamos ahora, claro, Gaby, exacto, es un asunto tecnológico, los materiales artísticos son un asunto tecnológico, los pigmentos, las resinas, etcétera. En el Universum hay un apartado específico para hablar del arte o lo inunda todo. ¿Cómo funciona en un museo pues como el realmente, Universum? como tú bien lo estás expresando, lo inunda todo, porque la ciencia y el arte unidos, que es la cultura humana también, se manifiestan. Por ejemplo, tenemos obras de teatro, donde toda la parte del arte en el teatro está presente, pero también la comunicación de la ciencia a través de esto. Una simple demostración, pues también tiene su parte de arte y su parte de ciencia. Tenemos esculturas, poesía, en fin, se manifiesta el arte en ciencia, en videos, también entre ciencia y arte, el cine, etcétera, está expresado de todas maneras. Entonces, desde que se fundó el Universum, se fundó uniendo a la ciencia y el arte. Claro, y así ha continuado. Porque es un paradigma, que es una palabra que tú decías, Pepe. ¿Cómo funciona este paradigma divisorio o inclusivo de la ciencia y el arte? Bueno, precisamente por esa mentalidad en donde se tenía la división entre ciencia y arte, fuimos también creando muros. Los muros no son tan solo los que nos impone o trata de imponer Trump, sino también son los muros mentales con los cuales nuestros mapas del mundo parecen de caballos percherones, en donde nada más vemos un fragmento de la realidad y dejamos de ver otras franjas de la realidad.
Y en este marco es muy interesante hablar de cómo es importante crear cambios de paradigmas y salirnos de las acotaciones en donde a veces nos pone la mirada del otro. Decía Carlos Fuentes que destruimos al otro cuando somos incapaces de imaginarlo, cuando tenemos nuestros mapas mentales muy limitados. Y en este marco, la verdad, siempre la ciencia y el arte tienen la capacidad de romper los límites. Hay un ejemplo muy interesante que nos da este gran escritor Bernard Shaw, que en una ocasión recibió simplemente una hoja de papel con la palabra imbécil. Y entonces, ¿qué haces cuando te dicen eso? Si tú dices, no señor, yo no soy ningún imbécil, pues ya de todas maneras quedaste enmarcado en lo que el otro te delimitó, como si fuera un entomólogo y tú fueras un insecto y te clavan para siempre diciendo, así eres, y no tienes forma de decir que tienes más complejidad y que tienes otra forma de entender lo que es tu mundo. Y entonces la creatividad, precisamente, que está presente tanto en la literatura pero también en la ciencia, nos permite dar respuestas inéditas. La respuesta de Bernard Shaw fue verdaderamente asombrosa. Él dijo, yo he recibido muchas cartas sin firma. Es la primera vez que recibo una firma sin carta. Bueno, de esto se trata precisamente, ir más allá de esas fronteras. Y en este contexto, el Festival de Arte y Ciencia, el Aleph, lo que trata es precisamente de abrir los mapas y entrecruzar de nuevo conocimientos. Si se habla de la palabra Aleph, es precisamente porque se hace alusión al maravilloso cuento de Jorge Luis Borges, claro, que nos planteaba que se encontraba el personaje principal con una esfera de intolerable fulgor, diminuta, en la que estaban concentrados todos los puntos del universo. En un punto cabían todos los puntos del universo. Y lo interesante es que ahora en el Aleph vamos a tener algo muy apasionante. En términos de ciencia, esta exploración también se lleva a cabo mediante los nuevos paradigmas que abre la teoría de cuerdas. Una teoría asombrosa para tratar de unificar todas las fuerzas de la naturaleza, precisamente haciéndolas converger en lo que soñó Einstein, un campo unificado de todas las fuerzas de la naturaleza. Luego Stephen Hawking hablaba de la teoría del todo, y ahora hay un físico que se llama Juan Maldacena, de la Universidad de Princeton, que es el heredero de este sueño de buscar la unidad en el fondo de la naturaleza. Y bueno, la buena noticia es que el Festival del Aleph se abre este domingo con la presencia de Jorge Volpi, el coordinador de difusión cultural de la UNAM, y con la presencia de Juan Maldacena, este experto en teoría de cuerdas, que nos está hablando de un modelo que encontramos en la misma naturaleza, que es muy importante para saber que cuando estamos viendo lo que nos rodea, no tenemos nada más que entendernos de las maneras antiguas en donde nos veíamos fragmentados, la misma fragmentación que ocurría entre ciencia y arte, sino que hay modelos de la naturaleza que nos empiezan a hablar de que estamos más entrañablemente unidos de lo que nos imaginábamos, y eso corresponde al espejo que nos da la ciencia y al espejo que nos da el arte. De acuerdo, entonces el Aleph es un festival que se va a dedicar a encontrar estas cuerdas y potencializar este diálogo entre arte, ciencia, a través, entiendo, de todas las direcciones de una coordinación que como Cultura UNAM expone desde el cine, el teatro, las artes visuales, por supuesto la literatura, la música, el cine, ¿cuál me está faltando? El teatro, etcétera. Rock, lecturas dramatizadas, etcétera. Arte contemporáneo, vamos a tener performance también. Platícanos, Gaby, ¿cuál es la función de las artes? Antes de irnos al bloque, danos una probadita de qué va. Bueno, una de las acciones de arte contemporáneo que vamos a tener es una acción con Ale de la Puente. Ale de la Puente es una artista que ha estado muy interesada en la física, y ella ha estado haciendo estancias en el Centro Europeo para la Investigación Nuclear, el CERN, donde está el Gran Colisionador de Hadrones. Sí. Entonces, Ale de la Puente quiere convocar a los jóvenes universitarios para crear un colisionador de voces. Entonces, con un grupo de jóvenes va a recrear las colisiones del colisionador del aparato de CERN, ¿no? Eso, entre muchas otras cosas. Hemos tratado de tener un diálogo cercano entre artistas, científicos, escritores científicos, para que juntos creen un nuevo espacio de ideas.
Entonces, bueno, ya habíamos hablado un poco. Miguel Alcubierre va a dar una plática magistral, junto con un concierto del que van a hablar un poco más adelante. Va a estar Gerardo Herrera, que es un gran científico, que también va a estar interactuando con Ale de la Puente. Vamos a tener a Gerardo García Naomis, que es otro físico que además es músico, que va a dar también una introducción a un concierto de electrónica multicanal, que va a estar muy interesante. Y vamos a tener una serie de diálogos durante el fin de semana, donde, por ejemplo, va a estar Bev con La Morsa, que es físico. El físico Manuel López Michelone. Sí, que también aparece en La Abeja Eléctrica, hablando de la física de los superhéroes, por ejemplo. Y como esos vamos a tener también a Karen Volke con Mauricio Molina. Karen Volke es una física muy importante del Instituto de Física de la UNAM. Mauricio Molina, un escritor. Claro. Y entonces van a estar hablando del lado luminoso y el lado oscuro de la fuerza. Ella trabaja con luz, con algo que se llaman pinzas ópticas para levantar objetos, y entonces él va a replicar desde la literatura. Y bueno, pues tendremos también un coloquio muy interesante de literatura. Del que podemos hablar en el segundo bloque, pero sí. Antes de eso, entonces, desde lo que hemos hablado y hasta ahorita, lo que queremos es invitar al público de domingo a domingo para consultar el programa en cultura.unam.mx para encontrar de todo y para todos, ¿no, Gaby? Hay una diversidad de acciones, como lo dices bien, desde la escritura, desde los talleres, desde el performance, teatro, desde todo, para encontrar actividades que nos obliguen un poco a volver a este pensamiento inclusivo del arte con la ciencia y de romper este muro del cual Pepe nos mencionaba que hay que romper y no imponer, ¿no es cierto? Así es. Entonces, muy bien, pues en la segunda parte del programa podremos ahondar un poco en los coloquios. Nos interesa mucho, Gaby, que nos cuentes de esa sorpresa que tiene el Universum y todo lo que ha preparado, porque ustedes cumplen 25 años. Exactamente, en el sí. Bueno, pues entonces ahora platicaremos cuál es la gran sorpresa que tiene el Universum. Claro, y en esa gran confluencia de ciencia y arte, justamente. Perfecto, pues ahora lo mencionamos. Sí. Nos vamos a un bloque y cuando regresemos vamos a tener una explicación específica del amplio programa de este festival de encuentro de ciencia y arte llamado El Aleph. Regresamos. Estamos de regreso en el Observatorio Cultural y estamos hablando del festival El Aleph, el encuentro de arte y la ciencia. Nos quedamos en el primer bloque, Gaby, con que nos ibas a platicar de este gustosísimo aniversario que cumple el Universum, 25 años divulgando la ciencia desde un museo diseñado propiamente para el discurso de la ciencia. Así es, Anel. Pues justo dentro de las grandes celebraciones que hemos tenido en el Museo Universum y conversando justamente con ustedes de cómo podríamos celebrar juntos con música, fue que nos invitaron a este maravilloso proyecto y empezamos a ver cómo la ciencia y el arte podían confluir en este programa y se me hace algo maravilloso porque vamos a tener por un lado el concierto, que es una sinfonía de Holst sobre los planetas, y por otro lado, y la sorpresa que es, bueno, previamente estará con nosotros en el escenario no precisamente un músico, sino un gran científico que es Miguel Alcubierre, director del Instituto de Ciencias Nucleares, un gran científico que nos va a dar una conferencia. Y que también cumple 50 años. Exactamente, Gaby. Y justo iba a decir, ellos celebrando sus 50 años, Universum sus 25 años. Y entonces los invitamos a que estén con nosotros tanto el sábado a las 8 de la noche como el domingo a las 12 del día. Que es el horario habitual de la OFUNAM. Exactamente, y vamos a tener este extraordinario concierto. ¿Y por qué es extraordinario? ¿En qué consiste? Bueno, además de que es maravillosa la música que van a escuchar. Claro, por supuesto. Imagínense que nos vamos a subir, así como Carl Sagan, a una nave y dentro del concierto vamos a poder ver los planetas justamente girando en tercera dimensión a la par que la música. Y esto se pudo lograr, dado que el Instituto de Astronomía ha trabajado con nosotros justamente en hacer ese guión para que coincida el movimiento de los planetas con las imágenes más maravillosas que se puedan imaginar, junto con la música extraordinariamente, marcando un tiempo entre ambos, entre estar observando el cosmos y entre estar escuchando la música. Y bueno, va a ser una sorpresa maravillosa. Cuando lleguen y lo vean van a decir, wow, o sea, se van a meter dentro
de un proyecto de ciencia y arte maravillosamente. Claro, y pienso ahora en el público, habitualmente el público de ciencia, Pepe, no sé si me equivoco, es un público habitual en ciertos museos como espacios científicos, y el del arte es otro público. ¿Qué va a pasar ahora con este público que va a llegar a escuchar una sinfonía que quizá hayan escuchado muchas veces? Pero la novedad va a ser una información que da el Instituto de Ciencias Nucleares, el Instituto de Astronomía, en conjunto con el CUEC y con otras áreas con la propia dirección de música a través de su orquesta fantástica, la FUNAM. ¿Cómo confluyen los públicos? Pepe, ¿tú cómo ves el comportamiento de los seguidores de la ciencia y del arte en 2017? ¿Son distintos? ¿Pueden competir? Yo creo que conviven? pueden confluir. De hecho, en los grandes científicos siempre se ha dado esta idea paradigmática también, de que Einstein tocaba el violín. Y estamos hablando entonces de que el interés está presente por los dos mundos si los abrimos, porque yo creo que hay miedo a ambos territorios. Hay públicos que tienen miedo a estos dos territorios, tanto el del observatorio de la cultura y del arte como el del observatorio de la ciencia. Pero cuando descubres que la imaginación y la creatividad es el punto de encuentro entre ambos mundos, entre el mundo de la ciencia y el mundo del arte, respetando y sabiendo que cada uno tiene su rigor y tiene su sistema, lo interesante es encontrar esos puntos que se vuelven elementos que nos vuelven fascinante la aventura del conocimiento y el disfrute del arte. Y no creo que sea algo más importante para acceder a ello que exponernos, porque el problema es que muchas veces no tenemos la oportunidad de exponernos a grandes representantes de la ciencia y grandes representantes de la sensibilidad del arte para irnos abriendo ciertas claves que van también ensanchando nuestra mirada. Yo creo que se trata de ensanchar la mirada, y cuando descubres que una aventura de conocimiento científico es tan fascinante como una buena novela, claro, ahí es cuando de repente dices, bueno, esto realmente es importante para mí, porque lo que ocurre es que cuando tú estás leyendo una buena novela, lo que está pasando es que te estás leyendo a ti mismo. Cuando estás leyendo una exploración de la ciencia, estás leyendo las posibilidades que permiten que tú seas quien eres. Había un premio Nobel en fisiología que se llama George Wald. Decía, este biólogo decía que los físicos, las personas que se dedican a hacer investigación en ciencias de la física, son el instrumento que tienen los átomos para que los átomos se puedan conocer a sí mismos. Entonces, cuando se plantea desde este lado, desde esta manera, se vuelve entrañable el conocimiento, se vuelve algo que te permite leerte a ti mismo. Fíjate que una de las cosas que a mí más me fascinan de lo que quiere decir la lectura, y estoy hablando de lectura desde el Observatorio de la Ciencia y desde el Observatorio del Arte, es que cuando tú lees un libro, no tan solo tú estás leyendo el libro te lee. Te permite examinar los capítulos de tu vida, encontrar y entender que el universo que estás explorando, como dice el físico Gerardo Herrera, cuando estás explorando las fronteras más lejanas del Big Bang, que ocurrieron hace 13.800 millones de años, estás llegando a ese punto donde éramos todos uno y lo mismo. Y entonces, la exploración de esto te permite tal vez tener nuevos paradigmas para actualizar nuestros conocimientos y para actualizar nuestra vida a la altura del conocimiento. Hay conocimientos que nos están diciendo que estamos más interrelacionados. Las teorías de Juan Maldacena, que va a estar presente el domingo 15 de octubre a las 12 del día en la Sala Miguel Covarrubias, esas teorías nos están diciendo que estamos más interrelacionados, o están sugiriendo que estamos más interrelacionados de lo que pensamos. ¿Por qué no vivir entonces a la altura de ese conocimiento? Claro, y pienso ahora que lo dices, que es el conocimiento de la realidad y de la ficción. Gaby, veo que hay una serie de acciones en torno a la fantasía. Hay un coloquio, el Coloquio Internacional de Literatura Fantástica, que va a estar dedicado a Lovecraft y a Ignacio Padilla, que ya no está con nosotros, y por eso lo homenajeamos con este coloquio dedicado a su obra y a su fascinante lectura sobre la literatura fantástica. Cuéntanos. Bueno, y es que la literatura fantástica y la ciencia ficción están muy relacionadas con la ciencia, porque como alguna vez hemos dicho, el gran científico Carl Sagan
siempre decía que había una especie de danza entre la ciencia ficción, la literatura fantástica y la ciencia, donde se retroalimentaban una a la otra, ¿no? La literatura fantástica, la ciencia ficción inspira a los científicos a buscar otros mundos y después los científicos inspiran a otros escritores para escribir cosas fantásticas. Esa es una danza con la que ya llevamos varios años y yo creo que este coloquio de literatura fantástica pues también nos invita a soñar en muchos mundos y eso es lo que es muy interesante. En la literatura tendremos a gente como Mauricio Molina, como Bev, como Quirarte, que van a estar dando unas ponencias muy interesantes sobre el tema. Roberto Coria. Sobre Lovecraft. Sobre Lovecraft. Aparte de eso, de otras áreas, tendremos un ciclo de cine muy interesante sobre películas relacionadas a la física, porque como ya habíamos mencionado, me parece, el primer año del festival está dedicado a las fronteras de la física. También tendremos la Feria del Libro, que tendrá libros de arte y de ciencia para todos. Tendremos acciones de música al aire libre. En particular estará aquí mi querido Pepe Gordon con Fernando Rivera Calderón, que son el dúo cuántico, que son onda y partícula al mismo tiempo. Y tienen un espectáculo muy bonito donde cantan canciones de los temas de ciencia más relevantes, por ejemplo, de los multiversos, que le va a encantar a todo el público. Queremos hacer una invitación para que el público de todas las edades venga, se acerque. Nos han preguntado mucho que si los eventos de ciencia serán especializados. No, solamente para todo público. Solamente tendremos un evento especializado cerrado para especialistas, porque el gran físico Juan Maldacena dará una plática para público en general y otra para especialistas. Claro. Entonces, pero digamos que están invitados a todas, creemos que va a ser muy accesible. Incluso hay varias actividades para niños, entiendo que va a estar un famosísimo Prometeo, que es camioncito. Cuéntanos el Prometeo. El Prometeo va a tener talleres, demostraciones. ¿Pero qué es el Prometeo? El Prometeo es un camión de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia que lleva a la ciencia y a la divulgación a varios lugares, y en este caso va a estar aquí en el... desenvuelve en un escenario fantástico. Exactamente, ¿no? También. Y preguntabas, Anel, justamente el público, ¿qué reacción va a tener el público tanto de arte como de ciencia? Yo creo que aquí, como bien lo han comentado, va a ser una confluencia también de la imaginación y van a disfrutar plenamente una y otra cosa, que ambas están hechas para comunicarle al público. Claro, el público todo, y eso qué bueno que lo dices, Gabriela, es un público, también lo dijo Pepe, que no esté especializado, sino que estén emocionados y convocados por el disfruto del conocimiento, como lo dijiste, en una manera compleja y en toda su complejidad, que puede ser el disfrute estético, el ético, el científico, el conocimiento completo, ¿no es cierto? Sí, entonces, niños, adolescentes, ¿hay actividades para jóvenes? Pues yo creo que las pláticas y todos los eventos de ciencia y arte son fácilmente, yo creo que los van a disfrutar muchos chicos desde secundaria en adelante. Sobre todo el colisionador de voces está dirigido a los muchachos para que vengan y hagan un colisionador y hagan colisionar sus voces en el espacio frente al MUAC. Y hagan un eco de lo que realmente está ocurriendo con el conocimiento. Imaginar un anillo de 27 kilómetros como el que existe en el colisionador de partículas, y que en ese anillo de 27 kilómetros corren las partículas y le dan vuelta al anillo 11.245 vueltas por segundo. Es increíble. Y cuando se estrellan, nos revelan las zonas más sutiles de la naturaleza. Hacer un eco con ello, con un performance, que los niños encuentren que las voces también colisionan y que de ello se desprende conocimiento, creo que es un aspecto fascinante, porque es hacer sensorial lo que a veces nada más ocurre en una imaginación matemática o en un experimento del tamaño del CERN, ¿no? Y de lo que se trata es de verdad descubrir algo que es muy interesante. La teoría de cuerdas, entre otras cosas, propone que existen múltiples dimensiones. No las hemos experimentado. Sin embargo, hay estudios científicos, algunos estudios que se están haciendo en el mismo CERN, que están tratando de ver si esta teoría realmente tiene estos referentes en la realidad y plantear el descubrimiento de algo que puede vivir en varias dimensiones, 5 dimensiones, 6 dimensiones, en fin. Pero yo creo que lo más sugerente es también plantearnos que los modelos con los que nosotros vemos el mundo influyen en la forma que interpretamos la realidad. George Steiner decía que cuando veías las casas victorianas de los tiempos de Freud, se modelaba la mente en 3 zonas, una consciente y otras 2 más inconscientes. Y eso no estaba lejos de plantear que lo que tenías enfrente era una casa que se debía
en estancia, ático y sótano, y por lo tanto ese era el modelo del mundo que tú empezabas a plantear. Cuando tenemos estos mundos más interrelacionados, nos está invitando a plantearnos no como seres unidimensionales, sino como seres que tenemos múltiples conexiones entre sí, múltiples dimensiones. Pues me encanta tu cierre, porque es al mismo tiempo el cierre del programa, y me queda una emoción muy grande y una curiosidad gigante de ver qué es lo que va a suceder en el Aleph. Y, perdón. Perdón, quería agregar nada más al final de las instancias participantes rápidamente. Claro, que son Difusión Cultural de UNAM, sus direcciones, el Instituto de Ciencias Nucleares, pues que en su aniversario 50, el Instituto de Astronomía, Universum de GDC, y bueno, gente de muchas instancias de México y el extranjero, del CERN y de la Universidad de Princeton. Me encanta haber compartido con ustedes que entonces, en trabajo conjunto y en una programación conjunta, científicos, músicos, divulgadores de la ciencia, astrónomos, etcétera, han dedicado un espacio para tratar, Pepe, lo dijiste así, de romper ese muro que nos asusta de la ciencia, y esta invitación que el Universum hace 25 años que celebra, que es abrir las puertas a la ciencia, abrir las puertas a eso que nos parece terrible, que es la física, y poder acercarnos a ella con el disfrute también estético. Así que bueno, felicidades. Creo que nos espera una semana fantástica, y a usted lo esperamos entonces de este domingo 14 hasta el domingo 22 de octubre para gozar de este festival dedicado a la ciencia y el arte, el Aleph. Muchas gracias, lo esperamos.